la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiene hermanos, el Señor nos regala una nueva oportunidad de meditar en su palabra y vamos a entregar este tiempo en oración. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que esta luz, que es tu palabra, que ilumina nuestro camino, sea este día trayéndonos, Señor, un sabio consejo hacia nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos haga comprender todas las riquezas que tiene tu consejo y que nos permita vivir de una manera agradable delante de ti. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos atravesando una época en nuestras vidas, una etapa que nunca hubiéramos imaginado, una pandemia que ha cambiado definitivamente nuestras vidas y seguramente cada uno puede evaluar cómo esto ha repercutido personalmente en cada uno. Hemos perdido a familiares, seres queridos, por temas de salud principalmente, pero sabemos que en la vida del cristiano y en la vida de la humanidad hay situaciones difíciles de índole familiar, laboral, personal, en distintas áreas, pero lo único que nos puede ayudar a vivir confiando en el Dios verdadero y sabiendo que hay alguien que nos cuida y nos guarda de todo mal, es justamente su palabra, es meditar en la palabra del Señor. Y es por eso que quiero compartirles hoy acerca de la paciencia y la consolación que traen las Escrituras. Vayamos por favor a Romanos capítulo 15, los versículos 4 al 6, y vamos a leer esta porción. Dice la palabra del Señor: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Inicialmente, hermanos, hay algo que debemos rescatar en el versículo 4, y dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Si hay algo que tenemos que rescatar de la palabra de Dios, es justamente esa doctrina, esa enseñanza que recibimos a través de su palabra. El apóstol Pablo aquí hacía referencia al Antiguo Testamento, pero hoy nosotros tenemos los 66 libros como esa enseñanza que debemos recordar cada día y que nos van a servir para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Dice además que es con dos fines, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y eso es algo que vamos a ir desarrollando. Quiero que veamos inicialmente en Proverbios, en el capítulo 4. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Capítulo 4, versículos 20 y 22. Y aquí vamos a ver el consejo de Dios, que justamente es la enseñanza que recibimos, su consejo. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Hermanos, este consejo de la palabra del Señor es justamente esto y nos dice que debemos estar atentos a sus palabras. Si no meditamos cada día en la palabra del Señor, estamos expuestos a cualquier acechanza del enemigo y podemos resbalar. Por eso nos dice que debemos estar atentos a sus palabras e inclinar nuestros oídos a sus razones, a su palabra, que no se aparten de nuestros ojos y que las guardemos en medio de nuestros corazones. Y miren, hermanos, porque dice son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo, a todo nuestro cuerpo. Si hemos atravesado situaciones difíciles de salud, sabemos que lo que más buscamos en ese momento es una medicina, un remedio, algo que nos ayude a estar bien. Pero eso mismo es la palabra del Señor. Y no solamente que es medicina para nuestro cuerpo, sino dice que es vida a los que la hallan. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y es por eso que debemos buscarla y meditar en ella
diariamente, hermanos. Ese consejo que hemos visto, esa enseñanza que se ha escrito desde el Antiguo Testamento, que justamente acabamos de leer, es lo que nos ayuda a vivir confiando en el Señor. En Mateo, hermanos, en el capítulo 7, vamos a leer los versículos del 24 al 29. Vamos a ver la importancia justamente del consejo de Dios a través de su palabra. Y aquí vamos a ver dónde está fundamentada nuestra vida, en quién estamos confiando. Y es por eso la importancia que tiene para nuestras vidas la palabra de Dios. Y son las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo que nos están dando un mensaje en Mateo capítulo 7. Y vamos a leer juntos desde el versículo 24 hasta el 29. Y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice el Señor Jesucristo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si recibimos el consejo de la palabra de Dios y no solamente lo escuchamos, sino lo ponemos en práctica, nos compara como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y sabemos cómo es una roca, es firme, no se mueve. Porque dice el 25, descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. ¿Cuál es la razón? Porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo Jesús, y nosotros al leer su palabra, al recibir su consejo, estamos fundados sobre la roca. Pero lo contrario pasa si es que no ponemos en práctica lo que recibimos. Dice el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, las tribulaciones, las cosas fuertes que atravesamos, que vienen a nuestras vidas, si no estamos fundamentados en la roca, vamos a caer y va a ser grande nuestra ruina, como dice acá. El verso 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, justamente, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor Jesucristo hablaba con autoridad porque Él definitivamente vivía de acuerdo a lo que predicaba. Y hermanos, nosotros también estamos llamados a vivir de acuerdo a lo que profesamos, a ser cristianos y confiar en Dios, en su palabra, y vamos a estar edificados sobre la roca. Esa es la importancia de vivir y recibir el consejo de Dios, y lo necesitamos cada día de nuestras vidas. Pero además vamos a ver cómo es que Pablo escribe a los Corintios y dice, haciendo énfasis a la enseñanza que hemos recibido, que tiene ese propósito de que aprendamos de los errores de otras personas y no aprendamos por la experiencia propia y vivir las consecuencias y el daño por haber hecho y tomado una decisión equivocada. Vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios capítulo 10, el versículo 6, y vamos a leer después del 11 al 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 inicialmente. Y dice así la palabra del Señor. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Les dice a la iglesia en Corinto, hablando de lo que había pasado Moisés y las malas experiencias que ellos tuvieron al salir de Egipto. Y les dice además, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Las cosas que les está escribiendo es justamente para que aprendamos del error de otras personas, de este consejo que tenemos en la palabra del Señor y que nosotros no pasemos el daño. Y ahora leemos los versículos 11 al 13. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, probados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, este gran consejo que viene de la palabra del Señor nos dice que debemos
aprender de lo que han pasado otras personas, de recibir el consejo de la palabra de Dios, y que si atravesamos situaciones complicadas de tribulación, como dice el verso 13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna tribulación que no sea humana. El Señor nos conoce y sabe lo que podemos resistir. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podemos resistir, sino que nos da también, juntamente con la prueba, nos da la salida para que podamos soportar. Este tiempo que atravesamos, hermanos, es un tiempo de prueba. Y el Señor no solamente nos tiene confiados en Él, dice que Él es fiel y nos da la salida también. Y debemos creer y confiar en Él plenamente, hermanos. Eso es lo que nos da seguridad, porque debemos saber en quién estamos confiando. Y si volvemos a lo que empezamos leyendo, Romanos 15, podemos entender mucho mejor a qué se refería el apóstol Pablo cuando decía en el verso 4, porque las cosas que se escribieron antes, que es las que hemos estado leyendo, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, todo esto que recibimos de la palabra del Señor nos trae un fruto a nuestras vidas. El primero es que menciona es la paciencia, que también tiene una traducción relacionada con la palabra perseverancia. La paciencia siempre está relacionada con la perseverancia. Entonces, es algo que debemos cultivar. Hermanos, la paciencia es algo que nosotros debemos aprender en este tiempo mucho más. Hay una nueva generación conocida como los millennials, varios aún somos parte de esta generación millennials, la cual tiene una característica fundamental que es de querer conseguir todas las cosas lo más rápido posible. Estamos acostumbrados a buscar en el celular todo muy rápidamente. Necesitamos ir a algún lugar, lo encontramos en el celular. Necesitamos la respuesta a una pregunta, buscamos en el internet, en el celular. Queremos respuestas rápidas y nos hemos hecho cada vez más impacientes. Pero acá nos dice que la enseñanza del Señor, su palabra, trae paciencia a nuestras vidas y eso es algo que debemos nosotros cultivar. Hermanos, a lo largo de la historia bíblica tenemos ejemplos de personajes que nos han enseñado paciencia, paciencia que nosotros debemos cultivar. Décadas pasaron desde que Noé recibió la instrucción de construir un arca hasta que llegó el diluvio. Hermanos, décadas. Nosotros tenemos esa paciencia. Confiamos en el Señor para saber que Él nunca falla y va a cumplir sus promesas. 25 años esperó Abraham y Sara el cumplimiento de la promesa del Señor de que naciera Isaac, el hijo de la promesa. 25 años, hermanos. Nosotros desesperamos y desfallecemos muy rápidamente. 30 años esperó nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él tenía un único propósito en esta tierra, que era ir a morir en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Hermanos, los 30 años el Señor Jesucristo sabía que tenía un único propósito y pasó ese tiempo y se cumplió todo tal cual se habían profetizado desde el Antiguo Testamento y el Señor mismo había prometido y Él lo cumplió. Pero pasaron años, años y años, los cuales requieren paciencia. Y solamente la paciencia, hermanos, se puede cultivar sabiendo que hay confianza en alguien y nosotros confiamos en un Dios y en un Dios que es fiel y que nunca ha fallado. Por eso es que debemos cultivar la confianza. El apóstol Pablo de igual forma estuvo 4 o 5 años aproximadamente en total, estuvo 2 ocasiones en la cárcel, pero en total estuvo este tiempo en prisión. Y cuando para nosotros sería tal vez devastador estar en la prisión a causa todavía del Evangelio, ni siquiera de algo malo que él haya cometido, sino por causa del Evangelio él estuvo preso, pero aprovechó ese tiempo. Miren cómo se cumple lo que él mismo escribió en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios definitivamente todo ayuda bien. Hermanos, muchos en su lugar, en el lugar de Pablo, tal vez al saber que estamos en la cárcel podemos deprimirnos, podemos
dar lugar a nuestra mente y pensar en cosas malas. Pero ¿qué hizo Pablo en este tiempo? Escribió 4 epístolas. Escribió la carta a los Efesios, escribió la carta a Colosenses, escribió la carta a Filemón y también a los Filipenses. Eso, hermanos, solamente nos puede dar esa paciencia, nos puede dar Dios a través de la confianza que tenemos en Él, porque Él ha cumplido siempre sus promesas. Y un personaje, hermanos, que tal vez muchos conocen, es John Bunyan. Es un puritano muy conocido porque escribió uno de los libros más vendidos y más famosos. Después de la Biblia es el libro más vendido, el libro cristiano más vendido. Es El progreso del peregrino. Tal vez algunos lo han visto en película también. Pero saben, John Bunyan pasó 12 años preso también y a causa del Evangelio. Previamente a los 12 años que John Bunyan estuvo preso, él había perdido a su esposa. Tenía 4 hijos, la primera hija inclusive era no vidente. Hermanos, muchos estaríamos destruidos ante tal situación. Perder a nuestra esposa, tener una hija no vidente y pasar 12 años en la prisión por causa del Evangelio, por predicar el Evangelio. Pero, hermanos, esa enseñanza nosotros recibimos de la palabra del Señor y es la que fortalece nuestros corazones y es la que hizo que en ese tiempo de prisión él escribió muchos libros, John Bunyan. Y saliendo los 12 años de prisión, pasó un periodo de tiempo y después 6 meses adicionales también volvió a la prisión. Y fue después de eso que él publicó justamente este libro que es el progreso del peregrino. Hermanos amados, nosotros debemos aprender a tener la paciencia, a cultivar esa paciencia en el Señor y ver las circunstancias que se nos presentan poniendo la mirada en el Señor, sabiendo que si Él ha permitido situaciones difíciles en nuestras vidas, como hemos leído, tenemos tribulación, sí, pero el Señor también nos da la salida. Y esa paciencia y confianza que tenemos en el Señor la podemos ver reflejada en estos hombres simples, pero con un Dios grande que los ha sustentado. En Romanos capítulo 5, hermanos, volviendo a esta epístola a los romanos, podemos ver que la tribulación justamente produce paciencia en nuestras vidas. Romanos 5, del versículo 3 al 5 nos dice lo siguiente, la palabra del Señor. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, tal como lo hizo Pablo, tal como lo hizo John Bunyan, tal como lo hicieron Noé, José, Abraham, tantos personajes bíblicos. Se gloriaron en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hermanos, qué importante es la esperanza en nuestras vidas. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa seguridad, hermanos, es la que debemos tener a través de la Escritura. Por eso es lindo leer que, miren, dice, nos gloriamos en las tribulaciones porque saben, porque están seguros que la tribulación produce paciencia. Y esta paciencia prueba y la prueba esperanza. Esperanza es lo que más necesitamos, hermanos. Este mundo anda sin esperanza. Eso es lo que podemos corroborar también en la palabra del Señor y nosotros tenemos seguridad, tenemos la certeza de que hemos creído en el Dios que por su sola palabra ha creado el universo. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Por eso debemos confiar y no dudar en Él. Primera Tesalonicenses, vayamos a esta carta, por favor, y vamos a ver aquí cómo está el mundo que no tiene a Dios. Y eso lo estamos viendo a diario, al ver las muertes de las personas, al ver que tantas personas están yendo sin conocer el Evangelio, duele mucho. Y es una labor que nosotros tenemos que hacer de seguir predicando el Evangelio, porque una persona sin esperanza es una persona que lastimosamente va a pasar la eternidad fuera de
eh, del resguardo de Dios, va a pasar la ira de Dios. Primera Tesalonicenses 4, versículo 13, nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y el verso 14 adicionalmente: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermanos, debemos recordar, dice acá, que no debemos ignorar acerca de los que duermen, de los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esta es una referencia clara a que nada, hermanos, nos puede separar del amor de Dios. Absolutamente nada, ni la muerte, porque Dios venció al que tenía el imperio de la muerte. Y eso nos da esa esperanza que necesitamos, y el mundo no la tiene, porque si creemos, dice el verso 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y esa es nuestra esperanza y nuestra seguridad. Que no importa lo que atravesemos en esta tierra, inclusive la muerte, un día estaremos con el Señor como nueva, en un nuevo cuerpo, en un cuerpo glorificado. Y ahí ya no existirá ni llanto ni dolor, y toda lágrima será enjugada. Pero tenemos esa seguridad nosotros y debemos confiar y creer mucho más en este tiempo que estamos atravesando situaciones tan difíciles. Algo más relacionado con la prueba y esperanza también nos dice Santiago. Vayamos a Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, dice, tened paciencia, de lo que estamos hablando. Hasta la venida del Señor debemos ser pacientes. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Miren qué importante es la paciencia. Y la paciencia, como dije, es perseverancia también. Seguir cada día, perseverar y confiar, creer en algo de lo que estamos seguros. Miren, aquí dice, el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Él tiene seguridad de que todo su trabajo va a tener un fruto posterior. Está seguro de que eso va a pasar. De igual forma, nosotros debemos, dice, tener paciencia hasta la venida del Señor, porque sabemos que nuestro futuro es estar con Él para siempre y no pasar todo el descargo de la ira del Señor. Hemos sido salvados de la ira venidera, estamos seguros de que vamos a estar un día con el Señor y todo va a cambiar definitivamente allí. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra seguridad. Aguardando con paciencia, dice, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y ahí se dirige hacia nosotros. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Eso es inminente, hermanos, es algo seguro, no debemos dudar, pero debemos tener paciencia y descansar en el Señor, porque su yugo es fácil y es ligera su carga. Debemos descansar en el Señor. Entonces, lo que estamos viendo, hermanos, es que hemos recibido por una primera parte enseñanza de las Escrituras. Esta enseñanza hemos visto ahora que requiere y da como fruto en nuestras vidas paciencia. Y eso es algo que debemos ir cultivando. Pero no solamente es paciencia. Si volvemos a Romanos capítulo 15, vamos a ver que hay algo más que nos ayuda a recibir en su palabra. Dice, a fin de que por la paciencia, en el versículo 4, la segunda parte, y la consolación de las Escrituras, justamente tengamos esperanza. Entonces hemos visto que tenemos también paciencia por medio de las Escrituras, pero que también recibimos consolación de parte de Dios a través de su palabra. Y eso es algo que todos necesitamos, hermanos. Sé que hemos estado como iglesia también apoyándonos en oración principalmente, porque no estamos tal vez todos juntos ahora,
pero a la distancia nos unimos en oración, sentimos el apoyo de nuestros hermanos, pero aquí nos dice que también viene el consuelo de la misma palabra del Señor. Esta palabra consolación aquí también tiene una traducción como ánimo, y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Ánimo, consuelo a través de la palabra del Señor. En situaciones difíciles, cuando seguramente nos ha tocado vivir, asistir a un velorio, es difícil encontrar palabras correctas que puedan consolar a las personas, a nuestros hermanos. Es difícil, uno se siente impotente de poder cambiar la situación o poder hacer sentir mejor a las personas. Es una situación difícil, pero veamos qué hizo el Señor Jesús al ver cuando una persona murió y eran sus amigos muy cercanos. Y esta es la enseñanza que recibimos de este pasaje. Vayamos al Evangelio de Juan, por favor, al capítulo 11, y vamos a ver cómo Jesús hablaba a sus amigos y daba palabras de consuelo en una situación de muerte, porque Dios era Dios mismo hablando en ese momento. Juan capítulo 11, versículo 21. Vamos a leer el 21 al 27. Y aquí está Jesús, María, Marta y Lázaro. Lázaro había fallecido. Y dice este versículo, el versículo 21 hasta el 27. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Esas palabras de consuelo nosotros jamás podríamos darlas. Pero él era Jesús, era Dios mismo, y le dice: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esta pregunta es también para nosotros, hermanos. ¿Creemos esto verdaderamente? ¿Creemos que Él es la resurrección y la vida? Porque si creemos en Él, aunque estemos muertos, vamos a vivir. ¿Creemos en eso, hermanos, de corazón? Y Marta le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Debemos creer plenamente y sin dudar en la palabra del Señor, en sus promesas. Él nunca ha fallado. Pero María también, un poco más adelante en el versículo 32 al 35, habla con Jesús y dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Demostró ahí gran aflicción, y Jesús lloró ante esa situación, se conmovió ante tal situación. Y vemos más adelante en el verso 41 al 44 qué es lo que hizo después. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Esa seguridad debemos aprender. Y yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Palabras de autoridad, así como vimos hace versículos anteriores el relato en Mateo. Aquí Jesús mismo también habla con autoridad y dice: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Hermanos, esa autoridad, ese poder es el que tiene el Dios en el que nosotros creemos. Y es por eso que recibimos consolación a través de su palabra. Hermanos, ni la muerte nos va a separar del Señor Jesucristo, porque nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Y esa es nuestra seguridad.
ese consuelo recibimos nosotros. Este versículo es impactante. Dice, el que había muerto salió. Imaginamos, hermanos, ver a alguien muerto, que todas las funciones en su cuerpo dejaron de hacerlas, y de repente por la voz de autoridad de nuestro Creador, Él resucita y todo vuelve a funcionar. Sus pulmones vuelven a funcionar, su corazón vuelve a funcionar, su vista, todos sus sentidos, todo recobra vida por la palabra de Dios. Y es ese Dios mismo en el cual nosotros hoy creemos, hermanos, y su palabra es la que nos consuela, nos alimenta, nos da seguridad y nos ayuda a seguir adelante en medio de las tribulaciones inclusive. Por eso unos pasajes muy conocidos en 2 Corintios nos habla de que Dios es Dios de toda consolación. Y vamos a entenderlo mejor ahora que hemos visto estas porciones. Y quiero que leamos 2 Corintios el capítulo 1, el versículo 3 al 5. Y vamos a ver cómo Pablo refleja aquí lo que es el consuelo de Dios. Los versículos 3 al 5 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es Padre de misericordias, en plural, misericordias, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, miren hermanos, abundan las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si no atravesamos situaciones difíciles, tampoco vamos a conocer la consolación del Señor. Y es por eso que estamos seguros, y Santiago mismo lo dice, que debemos tener gozo cuando estemos en pruebas, porque solo así vamos a conocer la consolación del Señor. Y algo más, recibimos consolación, hermanos, para que nosotros también podamos consolar de la misma manera. Por eso dice el verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas, en ninguna nos ha abandonado, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, hermanos, si el Señor ha demostrado su amor en nuestras vidas, en consolarnos a través de distintas formas, es para que nosotros también podamos consolar a otras personas de la misma forma. Ese también es el propósito de las pruebas, que nosotros aprendamos a recibir la consolación del Señor, que el Señor muestre su poder a través de la tribulación en nuestras vidas y que nosotros podamos ayudar a otras personas también, consolándolas y por medio de la palabra, que es lo que nosotros hemos recibido. Es un Dios de toda consolación y de misericordias. En Él hemos creído, hermanos, y es bueno recordarlo siempre. Es lo que nos ayuda cada día. Además, hermanos, viendo que a través de la enseñanza que hemos recibido aprendemos a tener y cultivar la paciencia y recibimos consolación, justamente esto es lo que nos dice 2 Tesalonicenses. Vayamos por favor al capítulo 2, versículos 15 al 17. Y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, estad firmes. Como vimos, debemos estar en la roca, estad firmes y retened la doctrina, la enseñanza que habéis aprendido. Miren cómo se conecta todo esto con Romanos 15:4, que es nuestro verso base. Así que, hermanos, estad firmes y retened la enseñanza, la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esa es la seguridad que tenemos, hermanos, que debemos estar firmes, retener la enseñanza que hemos recibido a través de su palabra, de todo lo que tenemos en la Biblia. Y el mismo Jesucristo, dice Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, ¿qué va a hacer? Conforta nuestros corazones
y nos confirma en toda buena palabra y obra. El resultado de recibir la consolación de Dios es justamente esto, toda buena palabra y obra. Y eso es lo que debemos hacer en retribución a lo que hemos recibido. Toda buena palabra y obra debe salir de la boca y de la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Y eso es algo que debemos alentarnos también todos los días, hermanos. Como les decía, hemos aprendido en este tiempo a pasar la tribulación, pero también a sentir el amor de nuestros hermanos a través de llamadas, de mensajes, de muchas formas, pero una de las que considero es tan importante, hermanos, es a través de la oración. Recibir la oración y el apoyo de nuestros hermanos es tan importante y es Dios quien se glorifica en medio de todo esto. Es por eso que quiero mencionarles una frase de C.S. Lewis que hace referencia a qué es la oración, de orar unos por otros. Es muy bonito cómo lo describe y voy a leerles textualmente lo que él decía. C.S. Lewis decía: orar por otro es decir te amo a escondidas. Es amor sin ser visto, sin audiencias ni aplausos. Es fortalecer al otro y abrazarlo invisiblemente. Creo que es una hermosa descripción de lo que representa la oración, hermanos. Y lo voy a volver a leer para que podamos entenderlo mejor. Dice: orar por otro hermano, es decirle te amo a escondidas. Es amor sin ser visto, sin necesidad de que otras personas lo sepan, sin audiencias ni aplausos. Es fortalecer al otro, a nuestro hermano, y abrazarlo invisiblemente. Y creo que eso es algo que hemos estado experimentando todo este tiempo y debemos seguir cultivando, hermanos, y fortaleciéndonos en la oración. Lo necesitamos, al igual que necesitamos la enseñanza, las escrituras, toda esta doctrina que hemos recibido a través de su palabra. También necesitamos fortalecernos a través de la oración y es algo que lo estamos haciendo y debemos seguir cultivando todo esto en nuestras vidas, hermanos. Ya para finalizar, en Romanos capítulo 15, en el versículo 5, la continuación dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación, que son las cosas que acabamos de ver, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y eso es algo también que debemos hacer, hermanos. La paciencia y esta consolación nos da a nosotros como hermanos y nos coloca en un mismo sentir, con un propósito. Y el verso 6 nos dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, todo, absolutamente todo lo que recibimos, lo que somos, son por los méritos de Cristo, los méritos que Dios ha hecho para con nuestras vidas y su misericordia. No hay nada que no provenga de nosotros y que nosotros podamos decir que y sentirnos nosotros orgullosos delante del Señor, más bien con humildad reconocer que todo, absolutamente todo es para la gloria del Señor. Por eso vamos a leer 2 versos más. Vayamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 3. Y aquí nos habla de algo muy importante, que la palabra de Dios debe correr y también debe ser glorificada. Dice el versículo 1 hasta el versículo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Vimos la importancia de la oración. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Tenemos esperanza, tenemos seguridad en el Señor. Y hay un propósito en todo esto, hermanos. Dice, debemos orar por nuestros hermanos. ¿Y cuál es nuestra misión? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hermanos, hemos recibido la consolación del Señor, hemos recibido su misericordia, hemos recibido el consuelo, el aliento de nuestros hermanos y de la palabra del Señor, con un propósito también. Y esa es nuestra responsabilidad, hacer de que corra la palabra del Señor y que sea glorificada. Debemos hacer que la palabra de Dios sea glorificada, no solamente con nuestras palabras,
sino que también sea con nuestras vidas, hermanos, y que el Señor nos ayude cada día a estar firmes en Él, en esa roca que es nuestro Señor. Y para que seamos librados, dice, de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Agradezcamos al Señor que somos hijos de Él y que estamos seguros que somos de su rebaño. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y descansamos en esas promesas, en la fidelidad del Señor. Y finalmente, hermanos, vamos a leer Romanos, volvamos a Romanos, al capítulo 11, el versículo 36. Aquí vamos a ir finalizando y vamos a ver que definitivamente a Dios debe ser toda la gloria, hermanos. Hemos recibido algo, es por gracia, pero todo debe ser para glorificar al Señor. Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Recordemos esto, hermanos, porque de Él nada nos pertenece. De Él y por Él no hay mérito en nosotros, es por Él. Y para Él, para glorificarlo, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, debemos glorificar a Dios con nuestras vidas y ser agradecidos. Estamos aún aquí de pie, con vida, gracias a Dios. No hay nada más que nos haya sustentado hasta aquí. Es por eso que la gloria y honra solamente debe ser al Señor. Oremos para finalizar. Señor, te agradecemos porque recordamos que tu enseñanza, tu palabra, todas las cosas que han sido escritas son para nuestra enseñanza, Señor, para aprender de tu palabra. Y que eso nos trae a nuestras vidas paciencia y consolación. Y que esto nos permita también, Señor, glorificar tu santo nombre. Con nuestras vidas, demostrar a este mundo caído, Señor, que solamente en ti hay esperanza. Que solamente tu palabra, Señor, puede llevarnos a los pies de Cristo y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Te agradecemos porque no hay ningún mérito en nosotros, Señor. Si estamos hoy aquí en pie, estamos aquí sirviéndote, Señor, es solamente por tu gracia y por tu misericordia. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás.